chicos, los ingredientes que necesitamos para hacer estos ricos falafeles son los siguientes. Aquí tengo 4 ramitas de cilantro, 4 ramitas de perejil, 8 ajos, un pedacito de cebolla, 600 gramos de garbanzo. Este es de lata, pero si ustedes quieren utilizar secos, simplemente déjenlos remojando la noche anterior con agua caliente y al siguiente día simplemente quítenles totalmente el agua, déjenlos estilar muy bien. Aquí tengo 5 cucharitas de harina de todo uso. Vamos a utilizar una cucharada de sal, media cucharada de pimienta negra y media cucharada de comino. También tengo media cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de polvo para hornear. Para hacer nuestra salsa, lo que tengo aquí son 5 ajos picados bien finamente, el jugo de medio limón, si es limón amarillo mucho mejor, y finalmente aquí tengo lo que es media taza de tahini, salsa tahini, que es simplemente semillas de ajonjolí tostadas y molidas en aceite. Entonces aquí tengo media taza, esto va a ser para nuestra salsa y esto va a ser para nuestros falafeles. Y bueno chicos, primero que nada ya aquí tengo lo que es mi licuadora. Vamos a empezar a moler todos nuestros ingredientes. Lo primero que voy a poner va a ser lo que es el perejil y el cilantro, la cebolla y los ajos. Y le voy a poner la mitad de nuestros garbanzos. Si ustedes no tienen licuadora y tienen un procesador grande, también lo pueden hacer en el procesador de alimentos, también es muy bueno y mucho más fácil. Yo no tengo procesador, por eso lo voy a hacer en la licuadora. Aquí mismo voy a agregar lo que es la sal, el comino y la pimienta. Y voy a agregar la mitad de nuestra harina. Y ahora sí vamos a empezar a procesarlo poco a poco. Y bueno, ya saqué, como vieron, la primera parte de la mezcla. Igualmente vamos a agregar el resto de los garbanzos, lo que es el polvo para hornear, el bicarbonato, y en esta ocasión no vamos a agregar la harina aquí. Vamos a moler esto y después al final vamos a agregar el resto de la harina. Y bueno, esto ya está perfectamente molido. Simplemente lo voy a separar de las paredes. Y ahora sí, simplemente le voy a agregar el resto de nuestra harina. Y simplemente vamos a tratar de mezclarlo. Y bueno, ahora sí, ya tenemos la mezcla completa. Como vieron, lo molí en 2 partes. Si ustedes tienen un procesador de alimentos, como les digo, es mucho más fácil que la licuadora. Pero miren, ya se ve como una pasta. Entonces simplemente voy a integrar todo perfectamente. Lo pueden hacer con una espátula o con la mano para asegurarnos de que la harina y todo lo demás esté perfectamente integrado. Después lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reservar por aproximadamente 1 hora en el refrigerador. Y bueno chicos, en lo que nuestra mezcla para los falafeles está reposando por 1 hora en el refrigerador, vamos a terminar lo que es nuestro aderezo o salsa para los falafeles. Aquí, como pueden ver, tengo la salsa Tahina, que recuerden es simplemente semillas de ajonjolí tostadas y molidas con aceite. También tengo lo que son los ajos picados finamente y el jugo de medio limón, sal y pimienta al gusto. Entonces vamos a empezar poniéndole un poco de sal y pimienta. Recuerden, esta siempre es al gusto. Ahora sí, simplemente vamos a agregar lo que son los ajos picados finamente. Esto es muy sencillo y realmente le va a dar mucho sabor a nuestros falafeles. Y finalmente le vamos a agregar lo que es el jugo de limón. Vamos a mezclar todo perfectamente. Y como van a ver, se va a empezar a engrosar un poco esta salsa o este aderezo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a agregar un poco de agua caliente. Bueno, esto ya está perfectamente combinado. Ahora sí, no se asusten, no se preocupen. Yo sé que se ve como una masa. Vamos a agregarle un poquito de agua tibia. Y ahora sí vamos a empezar poco a poco a diluir esto. Yo aquí le agregué ahorita como media taza. Pues vamos a empezar a trabajarla poco a poco. Y bueno, esto ya tiene la textura que yo quiero. Pueden ver, no queda tan gruesa, tampoco queda tan aguada. Entonces más o menos
por la cantidad de tahini o de sal o de pasta de tahini es exactamente la misma cantidad de agua. Entonces yo aquí le puse para media taza de tahini, media taza de agua tibia y ya está. Simplemente quiero checar si está bien de sal. Me hace falta un poquitito de sal. Voy a poner media cucharadita más. Y en este punto solamente mezclarla y esto estará listo. Simplemente la voy a cubrir y la vamos a reservar en el refrigerador hasta que nuestros falafeles estén listos. Y bueno chicos, ahora sí, ya lo que es nuestra mezcla ya pasó una hora dentro del refrigerador, ya reposando. Como ven, ya está lista. Lo que tengo aquí es un plato donde vamos a ir poniendo nuestros falafeles y me voy a ayudar de una heladera pequeña, que esto agarra aproximadamente una cucharada, pero se me hace mucho más fácil hacerlo con esto. Entonces, si no tienen uno de estos, simplemente con una cuchara y simplemente vamos a agarrar lo que toma esto así, lo vamos a poner aquí en la mano. Vamos a hacer una bolita con las manos bien limpias. Una vez que ya esté la bolita, lo único que vamos a hacer es vamos a apachurrarla un poquito así, a formar como si fuera una croqueta, más o menos así. Y ahí tenemos nuestro primer falafel. Entonces aquí los voy poniendo nuevamente. Voy a agarrar únicamente lo que toma nuestra heladera, como pueden ver ahí. Lo saco, hago una bolita así, y ya simplemente aquí apachurramos un poco hacia abajo para formar como si fuera una croqueta, así. La redondeamos y así la tenemos. Y así voy a hacer unas cuantas y después vamos a ir a freírlas a la estufa. Y bueno, ya estamos aquí en la estufa. Como les voy a mostrar aquí, ya tengo todos mis falafeles listos. Aquí tengo una sartén con aceite precalentado, temperatura media, media baja, dependiendo de la flama o de su estufa. Y bueno, primero que nada les quiero mostrar algo. Aquí guardé, o hice más bien, un falafel que quiero poner aquí a freír. Y quiero que vean, este falafel no tiene suficiente harina. Entonces hay veces que la masa absorbe más que otras veces. Les quiero mostrar, cuando ponen un falafel a freír y el falafel se va a empezar a desbaratar dentro del aceite porque no tiene suficiente harina. Si eso les pasa a ustedes, simplemente, miren, les voy a mostrar ahorita que le dé la vuelta. Se va a empezar a desbaratar y a desintegrar así. Entonces, si eso les pasa a ustedes, simplemente agréguenle a la masa una o dos cucharaditas más de harina y mezclenla perfectamente para que no haya grumos. Entonces ahora sí, ya aquí tengo mis falafeles. Estos, como les dije, las cantidades perfectas. Estos ya están listos, los voy a empezar a freír. Voy a poner de unos 4 o 5 porque están pequeños. Y van a durar aproximadamente entre 2 a 3 minutos por lado hasta que estén bien doraditos. Y bueno, ya después de 3 minutos por lado, les voy a mostrar, ya nuestros falafeles están bien doraditos. Ahora sí, simplemente los voy a estilar y aquí a un lado tengo un plato con una servilleta donde los voy a mover y los vamos a dejar estilar perfectamente. Y bueno chicos, ahora sí vamos a emplatar lo que son nuestros falafeles. Primero que nada, yo tengo aquí ya unos pedacitos de pan pita que corté en triangulitos. Los voy a poner aquí a la orilla. También tengo lo que es la ensalada tabbouleh, que esta ya está en el canal por si gustan pasar a verla. Es simplemente jitomate, cebolla, perejil, jugo de limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Y finalmente aquí voy a poner lo que son mis falafeles. Los voy a acomodar. Y la salsa que hicimos para acompañarlos. Y así es como queda nuestro plato de falafeles. Espero les haya gustado esta receta.
Y bueno chicos, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. No se olviden de regalarme un like si fue así. También compartan el video con sus amigos, con sus familiares. Y si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ningún video como este que estaré subiendo por el canal. Por el momento me despido, espero que todos estén bien. Muchas gracias, los veo en el próximo video. Provecho, adiós.